Empieza a grabar, ahí está. Bueno, nuestro siguiente orador, speaker, es Francisco Galucho, de la Facultad de la FIC, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Él nos va a contar sobre una introducción a los códigos algebraicos geométricos, problemas asintóticos y cotas. Adelante, Francisco. Suerte. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Ricardo por invitarme a contarles algo. La verdad que es mi primera vez acá contando algo en un congreso y estoy muy emocionado de poder compartir algo con gente que haya hablado cosas. ¿Qué le puedo contar yo después de todo lo que hablaron toda esta semana? Así que lo que les voy a contar básicamente es cómo me introduje yo a los códigos algebraicos geométricos a través de lo que sería problemas asintóticos. O sea, yo ya había estudiado antes algo de códigos, pero cuando entré a los códigos algebraicos geométricos como con otro punto de vista, había una motivación atrás. Y esta motivación aparece con todos los problemas asintóticos que aparecen asociados a los parámetros. Así que les voy a contar eso. Obviamente, vamos a dar una pequeña introducción con definiciones, y luego vamos a saltar al problema asintótico para hablar después al final sobre qué son los códigos ajenos. Entonces, como un código siempre vamos a hablar de un código de longitud n en un alfabeto cuario, o sea, de cardinalidad q, como un subconjunto de palabras, ¿no? Y la notación que se usa desde el principio es cardinal de C, n código, ¿no? Donde esto es un número m que indica el tamaño como cantidad de palabras que hay. Y lo que siempre tenemos en un código es la distancia de Hamming, ¿no? Si todas las palabras son de la misma longitud, podemos ver en cuántos caracteres estas dos palabras son distintas. Y eso nos da una métrica dentro del espacio donde vive el código. Acá es f igual a n, pero piensen que es un alfabeto. Ahora sí, fq, vamos a hablar de un cuerpo finito y de longitud en todo el código. Y ahora ya tenemos un poco más de estructura en el código. Decimos que es un nk de código, donde n es la longitud de cada palabrita en C, k es la cardinalidad, o sea, es el logaritmo de la cardinalidad en base q, y d es la distancia mínima entre todas las posibles palabritas del código. En particular, bueno, todas las palabras las vamos a llamar palabras del código, pero solamente definiciones. Tenemos dos parámetros muy importantes siempre asociados a un código. La tasa de transmisión, que es el cociente entre k y n, y la distancia mínima relativa, que es el cociente entre d y n. Estos dos parámetros tienen dos propiedades obvias. La primera es que son menores o iguales que 1, porque k está asociado a la cantidad de palabritas que hay, que siempre es menor o igual a n, y obviamente delta es menor o igual que 1 porque, bueno, a lo sumo en todas difieren y eso es n. Pero si estos números son grandes, tenemos propiedades un poco mejores. Si r es grande, entonces tenemos un montón de palabras en nuestro código, y si delta es grande, entonces dos palabras cualesquiera van a tener que ser distintas en un montón de coordenadas, ¿no? Porque delta es el cociente entre el mínimo donde ellas difieren. Y todos estos parámetros son los con los cuales vamos a estudiar nuestros códigos, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a escribir como NDC, KDC, DDC, RDC o delta DC. Bueno, ya le dije que Q era un número primo. ¿Por qué? Porque casos particulares del código que estudiamos son los códigos lineales. Entonces, además de ser un subconjunto, es un subespacio lineal. Entonces, tiene una dimensión, que es k, y en particular, ahora, este numerito k es un número entero que podemos calcular un poco mejor. Y además, la distancia mínima también la podemos calcular un poco mejor como el mínimo de la cantidad de coordenadas no nulas de todas las palabras, ¿no? Esto porque el código es lineal y podemos restar palabritas, entre comillas. Y un código con estas propiedades lo vamos a anotar NKD, pero entre corchetes. En particular, todos estos códigos están dentro de una familia que son un poquito más grandes, ¿no? Son los códigos correctores de errores. ¿Y por qué nombro esta familia? Porque si yo tengo una palabrita en FQ cualquiera, que es la que yo pude haber enviado o recibido, entonces lo que yo quiero es tratar de decodificarla a través de alguna palabrita que es la que se debería haber enviado o recibido.
C, ¿no? Entonces, estas van a estar a una distancia que vamos a llamar T, que obviamente tiene que ser menor que la distancia mínima para poder decodificarla correctamente. Bien. ¿En dónde vamos a usar estos códigos? Estos códigos los vamos a usar en lo que se llama el canal simétrico, ¿no? Esto viene más de la teoría de la información, que es básicamente donde se modela, donde podemos modelar todos los parámetros y los problemas asintóticos. En particular, nuestro canal va a ser simétrico cuario, es decir, que tengo Q posibles entradas, que son cada una de las coordenadas, y cada una de esas coordenadas, o bien puede seguir igual, o puede haber algún error, que ocurre con probabilidad P chiquitita, en la cual esa coordenada cambia, ¿no? Entonces, una palabrita código va a ser una secuencia de n kits o quits, en vez de bits, cada una con probabilidad 1 menos p de éxito y p sobre q menos 1 de error. Obviamente, si esta probabilidad es chiquitita, comparada con d y n es suficientemente grande, entonces la probabilidad de que la palabra enviada no se decodifique bien va a ser chiquita, entonces la probabilidad de decodificar correctamente va a ser suficientemente grande, ¿no? Esto obviamente viene a través de lo que el teorema de Shannon. Entonces, para un n fijo, y obviamente el q va a estar fijo, porque es donde vamos a tomar nuestros códigos, ¿qué tan buenos podemos hacer los parámetros k y d? ¿No? Entonces, la primera respuesta que uno tiene es que los podemos hacer malos. Entonces, si yo tengo un código, siempre me puedo generar códigos más malos. Entonces, siempre puedo hacerlos peor, ¿no? Pero bueno, la pregunta que nos queremos hacer es todo lo contrario, es si nos podemos hacer parámetros buenos, ¿no? Entonces, acá es donde viene el principal problema asintótico. Las primeras cotas que uno conoce son las cotas de Singleton, en las cuales K y D están relacionados por n+1, y la segunda cota que uno puede llegar a trabajar es la cota de Plotkin. En este caso, D y N se relacionan cuando uno ve la distancia en promedio entre dos palabras cualesquiera del código. Y acá, cuando habla en promedio, obviamente va a aparecer la dimensión del código como la cantidad total de palabritas. Entonces, el problema asintótico que uno quiere trabajar es pensar qué pasa con los parámetros delta y r del código. Entonces, vamos a hacer unas 3 definiciones. La primera definición sería que una familia de códigos va a ser una sucesión de códigos distintos, ¿no? Es decir, una familia puede en principio no tener nada que ver, pero bueno, uno siempre los va a ir construyendo a partir de ciertas propiedades, y por eso decimos que es una familia. Ahora, un puntito, delta R, es un punto límite si existe alguna familia de códigos, tal que los parámetros de cada uno de estos códigos tiendan a delta y R. Entonces, no necesariamente van a ser los parámetros de un código, y más aún, le vamos a pedir que no sean los parámetros de un código, sino de que es algo que esté en el límite. Entonces, con esta idea podemos decir de que una familia es asintóticamente buena si el límite verifica que delta y R es mayor que 0. Obviamente para un código, delta y R van a ser mayores que 0, pero podría ser que en el límite estos parámetros no sean ceros. Entonces, estudiando estos límites, nos construimos el conjunto U sub Q de todos los posibles puntos límites. Y lo que nos queremos preguntar es, ¿qué tan bueno puede ser este conjunto U sub Q? Bueno, el primer ejemplo que voy a nombrar es el código Hamming. Creo que es el código que todos conocemos cuando nos introducimos a los códigos, que se definen para Q igual a 2 y aparecen con N igual a 7, E igual a 4 y D igual a 3. En este caso, los códigos de Hamming vienen parametrizados para esta familia, ¿no? Donde N, K y D dependen de un parametrito de M, y a medida que M se va a infinito, tenemos que N se va a infinito, y la tasa de transmisión R va a ir a 1. Pero bueno, delta siempre queda fijo en 3. Entonces, cuando lo divido por N, me va a ir a 0. Entonces, los códigos de Hamming,
a pesar de ser súper conocidos y súper útiles, no entran en nuestra definición de asintóticamente buenos. Pero bueno, no todo está perdido. Tenemos que este conjunto U sub Q no es tan malo. Se puede demostrar de que existe una función alfa sub Q de delta, tal que el conjunto de todos los puntitos delta R en U sub Q verifican que R está entre 0 y alfa sub Q de delta, es decir, que está delimitado superiormente por una función continua. Y más aún, en 0 vale 1, o sea, no es siempre 0, pero a partir de Q menos 1 sobre Q, esta función alfa sub Q ya vale 0, y obviamente va decreciendo a medida que yo incremento el delta. Tiene sentido, ¿no? Por la cuota de Singleton. A medida que aumenta la distancia mínima relativa, entonces la tasa de transmisión tendría que ir decreciendo. La demostración es muy interesante. Yo me considero un punto límite, ¿no? Tengo una sucesión de códigos que converge por aquí. Y a partir del spoiling lemma, yo como siempre lo puedo operar, significa que todo lo que está acá adentro siempre lo puedo llegar a hacer. Entonces toda esta región convexa va a estar dentro del conjunto sub Q. Por lo tanto, puedo definir alfa sub Q de delta como el supremo para cada delta, y además por esta demostración, ya puedo saber de que la función es estrictamente decreciente y continua. Ahora, los problemas asintóticos vienen cuando uno quiere decir cómo se comporta, o sea, si esta alfa sub Q de delta, si la puedo acotar por arriba o por abajo. Entonces, la voy a tratar de acotar por arriba. Bueno, yo no lo voy a hacer, obviamente, lo va a hacer otra gente, que va a hacer plotting, primera demostración, que simplemente es acotarla por arriba con una función lineal. En este dibujito, acá tengo el 1, entonces acá voy a tener el Q menos 1 sobre Q, y todo lo que esté abajo de este segmento, bueno, tiene que estar en la región. Y por la misma razón, si yo tengo un punto acá, todo lo que esté debajo de este segmento tiene que estar en la región. Y arriba no voy a tener nada. La siguiente demostración, la siguiente cota de Hamming, es donde ya aparece un poco más la parte de la teoría de información. Por el teorema de codificación de Shannon, cualquier tasa de transmisión tiene que verificar que 1 menos R sea igual a la entropía H sub Q de P, donde P es la probabilidad y Q es el cuerpo donde estamos trabajando. Y esta cantidad, 1 menos H sub Q, es lo que se conoce como la capacidad del canal. Y obviamente, si mi canal tiene cierta capacidad, yo no voy a poder superarla con ninguna tasa de información, ¿no? Entonces, el R siempre va a estar limitado por 1 menos H sub Q. Por lo tanto, obviamente este H sub Q depende del canal. Y acá es donde entra la probabilidad P de error. Entonces, si la probabilidad es chiquitita, o mejor dicho, es menor que D sobre 2, entonces siempre voy a poder decodificar, bueno, con probabilidad muy alta. Por lo tanto, si tengo un código, una sucesión de códigos, voy a tener que el punto límite tiene que verificar esto. R va a ser menor o igual que alfa sub Q de delta, que va a ser menor o igual que la cota de Hamming. 1 menos H sub Q. Y obviamente acá no va a haber igualdad porque estoy tomando una sucesión muy particular de códigos, no necesariamente van a ser códigos lineales y no necesariamente vayan a existir. Y todas estas cotas se pueden mejorar un poquito más con otros argumentos. Basel y Elias, y después McEllis, Odemis, Krusmith y Welch, dieron otras dos cotas a partir de la entropía, usando argumentos de empaquetamiento de esferas y programación lineal. Obviamente no me da el tiempo para comentarles todo eso, pero bueno, se pueden acotar un poquito mejor el alfa sub Q de delta. Y con un poquito mejor, quiero decir de que son distintas cotas, ¿no? Acá les voy a mostrar un ejemplo. Estas cotas dependen mucho de dónde esté, qué Q estemos tomando, y también de qué delta estemos tomando, ¿no? Entonces, van a ver.
La otra cota que es interesante conocer es la cota de Gilbert-Barjamov. Y esta, a diferencia de las anteriores, es una cota inferior, pero también se relaciona con la entropía. En este caso, como puedo encontrar una sucesión de códigos cuya tasa de transmisión sea mejor que esta cantidad, significa de que la tasa límite va a ser mayor que eso, entonces la capacidad del canal tiene que ser mayor o igual que eso. Entonces, puedo encontrarme un puntito con mayor o igual que esto de tasa de transmisión. Obviamente la demostración no es tan trivial, necesitamos hacer un argumento de empaquetamiento de esferas y después algunos argumentos probabilísticos para el caso de códigos lineales. Es decir, con probabilidad mayor que 0 va a existir un código. Entonces, por lo tanto, voy a tener un punto límite con esa cota. La demostración de la cota de Gilbert-Barjamov viene a partir de dos lemas que son casi sencillos de probar. El primero es que esta cantidad tiende por abajo hacia la entropía en delta, y otro lema es que, usando esta cantidad, si esta cantidad es menor que n menos k, el logaritmo, entonces me puedo construir un código. Entonces, si yo me puedo construir un código tal que esto va hacia la entropía, significa de que la tasa de transmisión, o mejor dicho, 1 menos la tasa de transmisión, va a crecer hacia la entropía. Por lo tanto, la cota de Gilbert-Barjamov se sigue de esto. Y para visualizar todo lo que hablé, tenemos este dibujito. Para el caso de Q igual a 2, tenemos todas estas cotas superiores para la región donde tenemos todos los parámetros asintóticos, y esta cota inferior que es la de Gilbert-Barjamov. Es decir, toda esta región de acá podemos llegar, y toda esta región de acá creemos que podríamos llegar. Para Q igual a 4 tenemos esto, y ahí ya se ve un poco de que estas cotas dependen mucho de cómo estemos usando el Q y qué delta estemos tomando. Y para Q igual a 16, ya estas cotas más o menos no se distinguen tanto, pero siguen siendo cotas considerables. Entonces, la pregunta es, ¿esta cota de Gilbert-Barjamov es una cota inferior? Y queremos saber si nos sirve y si es la mejor cota que tenemos y si podemos construir además códigos acá. Y entonces ya viene el primer problema, ¿no? Todas las familias que usábamos, siempre usábamos algún argumento probabilístico de existencia o algo. Entonces, lo que significa es que si yo me quiero construir una familia de códigos, el proceso de decodificación o el proceso de construcción no necesariamente va a ser en tiempo polinomial. Pero bueno, si tengo códigos lineales, o lo que voy a hacer ahora, códigos AG, todo este tiempo puede ser hecho un poco más rápido. Y como dos ejemplos, tenemos los códigos AG, que también conocidos como códigos de Gopa, aparecen los códigos L y los códigos omega. Y ambos, básicamente, se construyen casi de la misma forma, tomando un divisor en una Q. Y estos códigos, aunque les comenté la cota de Gilbert-Barjamov, nos sirven para dar unas cotas asintóticas que son un poco mejores. Entonces, acá es donde llega la parte de los códigos AG, y le voy a comentar brevemente, creo que ya María y nos comentaron un poco más sobre cómo se construyen los códigos AG. Pero bueno, entonces yo tengo el alfabeto FQ, y me voy a considerar una curva que sea proyectiva, no singular, y que tenga un género G, ¿no?, definido sobre este cuerpo. Me tomo un conjunto de puntos racionales, un divisor, tal que los puntitos que yo tome en mi divisor no sean los mismos puntos que yo haya tomado, y me considero el espacio asociado al divisor, que son todas las funciones que no tienen tantos polos donde están. O sea, que si tienen polos, están en los puntitos del divisor, y que no son tantos. Entonces, significa que yo puedo evaluar estas funciones en los puntos P, porque si tienen polos, no están en P. Entonces, el código asociado a este conjunto de puntos y este divisor va a ser evaluar todas las funciones de este espacio en los puntitos. Más allá de todo el tecnicismo, la propiedad es que la dimensión de este código y la distancia mínima están acotadas por abajo.
tanto por el grado del divisor, que es A, y el género de la curva. Y obviamente, si yo tomo muchos puntos, la idea es que las funciones no se me van a anular en todos los puntos. Entonces la distancia mínima también va a estar acotada por abajo por n, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones, como que el A sea menor o igual que n y que el género no sea tan descontrolado, yo tengo familias de códigos AG que son asintóticamente buenas. ¿Por qué? Porque este cociente, al dividirlo por n, va a ser mayor que 0. Y acá es donde viene la principal cota de los códigos AG, que es lo que motiva a estudiar estos códigos. Fastman, Bloud y Singh demostraron, obviamente, bajo ciertas condiciones y usando otros resultados, que la función alfa sub q está acotada por abajo por 1 menos delta menos algo. Y esta cantidad depende tanto de cuántos puntos racionales tengan las curvas que yo elija, como el género. Y si bien parece un poco rara, esta cota mejora la cota de Gilbert-Barjam, ¿no? Esto es para cuando q es mayor o igual que 49, es un cuadrado. La cota de Gilbert-Barjam es esta curva, y la cota de Fastman, Bloud y Singh es esta recta. Es decir, en una región un poco grande, la cota de Fastman es un poco mejor que la cota de Gilbert-Barjam, y puedo tomar códigos con mejores parámetros. Y para concluir, ¿por qué introduje los códigos AG? ¿No? ¿Por qué quiero estudiar los códigos AG? Porque son herramientas que nos permiten construir códigos casi de manera fácil y trabajar con ellos de manera fácil, con parámetros muy buenos. En particular, cuando el ruido del canal no es despreciable, tenemos que considerar una distancia relativa grande. Pero bueno, entonces necesitamos construir un código con tasa de transmisión grande. Y obviamente, ya se ha hablado toda esta semana, los códigos AG podrían ser útiles para construir códigos localmente recuperables y podrían tener aplicaciones en la criptografía postcuántica. Todo esto que yo hablé, no voy a poner referencias más que bibliografía. Pueden leerlo en el libro de Fastman, en el libro de Stichtenov y en el libro de Thomas Cover sobre teoría de la información. Así que, bueno, muchas gracias.